Hola, buenas tardes. Si os parece, vamos a ir empezando. Lo primero, muchas gracias por venir una tarde más a Ciencia con Chocolate en el MOE. Venía una persona con ganas de chocolate, pero eso ya no tomamos aquí chocolate. Y muchas gracias a César por su disponibilidad a darnos una charla que tiene muchos de los componentes de lo que buscamos en Ciencia con Chocolate. Lo primero, pues la controversia, el dilema. En este caso vamos a hablar de la disyuntiva, vamos a hablar de si podremos alimentar a la humanidad, que dentro de no demasiadas décadas debería alcanzar los 10.000 millones de personas por las extrapolaciones que se hacen actualmente, sin cargarnos el medio ambiente, recursos naturales, el agua que hace falta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un punto de partida, pero lo que buscamos en Ciencia con Chocolate no es solo ponernos el foco en un problema importante para las personas y para el medio ambiente, sino también que haya información, digamos, en algunos casos sesgada, en otros casos poca información, en otros casos a lo mejor poco interés, y en esto también se da, y eso es yo creo que es de lo que más vamos a aprender de la charla de César. De hecho, yo oyendo una charla suya previa, pues también me llevé un poco la sorpresa, pero no voy a decir de qué, porque si no estropeo la sorpresa, ¿no? César ahora mismo es profesor de investigación ad honorem del CSIC, ¿no? Tuvo trayectoria por el INIA y por el CSIC, es doble doctor en ciencias por la Complutense y luego en agronomía por la de Illinois, ¿no? Su tema de trabajo es un poquito diferente, no sé si toda su carrera lo ha hecho, pero digamos sus últimos trabajos han sido más en las malas hierbas, que muchas de las cuales son malas hierbas, pero también cumplen su función, ¿no? en el suelo y tienen efectos beneficiosos. Estaba discutiendo ahora con un compañero que parecen ser fijadoras de nitrógeno, ¿no? en algunas condiciones, ¿no? Tiene una carrera investigadora importante, ha sido gestor como director del Instituto de Ciencias Medioambientales, que luego se convirtió en el de Ciencias Agrarias, del que ha sido vicedirector. Ha participado, digamos, también en la gestión de organizaciones, la Sociedad Española de Malherbología, ¿no? de la European Wheat Research Society, ha sido consultor de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y bueno, pues digamos, no sé cuándo empezó su carrera investigadora, su carrera divulgadora, pero ahora actualmente está haciendo bastantes charlas, que es por lo que te hemos llegado a conocer, y yo le estoy intentando convencer de que haga más charlas en algunas actividades del CSIC en las que yo también participo. Cuando acabe César, pues vendrá vuestro turno, porque ya sabéis que lo más interesante de esto es las preguntas que vosotros hacéis, con el permiso de todos los ponentes, incluido de mí mismo cuando he sido ponente. Pues nada, César, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Enrique, y gracias, Margarita, por haberme invitado a dar esta charla, y bueno, gracias a todos vosotros por haber venido, por estar aquí. Hoy vamos a tratar dos temas que, como decía Enrique, yo creo que son muy importantes. Uno es el tema del hambre en el mundo y el otro es el tema del cuidado del planeta. O sea que realmente estamos hablando de temas importantes a nivel global. Y la prueba de su importancia es que los medios de comunicación frecuentemente sacan noticias relativas a estos problemas.
Y os voy a presentar 3 noticias de las que he sacado de medios de comunicación. Aquí, por ejemplo, veis que en el mundo salió una noticia diciendo que el planeta no podrá alimentar a toda la población dentro de 30 años. O sea que si hacemos caso a lo que dice el mundo, pues ya la charla se acaba, porque ya la respuesta a la pregunta ya está dada, ¿no? Otra noticia del mundo dice que la pérdida de biodiversidad puede llevar a la extinción de la especie humana, y además apoya en documentos de la ONU. Entonces, bueno, el aspecto de cuidar el planeta, pues también la biodiversidad se va a acabar, va a haber plagas, el COVID viene también de pérdida de biodiversidad y bueno, y esto se acaba. Pero por otro lado hay noticias que dicen que todo esto del calentamiento global es la mayor mentira de la historia de la ciencia. O sea que si nos vamos a los medios de comunicación nos podemos encontrar las noticias que queramos en relación con esto, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que los medios de comunicación pues son, bueno, exageran las noticias, no es que mientan, porque no es exactamente a lo mejor que mientan, pero bueno, las noticias no pueden ser muy fiables. Entonces vamos a ver hoy un poco qué es lo que dice la ciencia sobre todos estos aspectos. Entonces, bueno, os he presentado 3 noticias. Las 3 noticias, vosotros qué diríais que cuál de ellas es falsa, la A, la B o la C. La primera, la de que no va a haber comida para todos, la de la extinción de la especie humana, o que todo esto del cambio climático es un cuento. ¿Qué diríais, la A, la B o la C? Las 3. Parece muy obvio, pero efectivamente las 3 son falsas. Estamos refiriéndonos a 3 noticias que son falsas. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la ciencia al respecto. Y para eso se lo vamos a preguntar a este señor, Norman Borlaug, que fue un premio Nobel de la Paz en los años 60 y tantos, no sé en qué año fue premio Nobel de la Paz. Está considerado el padre de la Revolución Verde, fue el que sacó pues, todos los trigos en México, toda la mejora de trigos. Y Norman Borlaug en el año 1970, creo que fue nombrado doctor honoris causa de la Universidad de Granada, y en el discurso de aceptación del doctor honoris causa, él fue el que hizo la pregunta esta, la pregunta que lleva el título de ¿podremos alimentar a la población sin destruir el planeta? O sea, la pregunta no la he hecho yo, la hizo Norman Borlaug. Y la respuesta que dio él es que sí que es posible alimentar al mundo sin destruirlo. Pero esto fue en el año 1970, o sea que hace ya 55 años. O sea que desde entonces ha pasado muchas cosas y pueden haber cambiado las cosas. Entonces vamos a ver, actualizar un poco cómo está la situación. Entonces el problema este es una ecuación en la cual intervienen 4 términos. Por un lado está la disponibilidad de alimentos y la disponibilidad de producir más alimentos. Por otro lado está el crecimiento de la población, la disponibilidad de recursos, porque hace falta recursos para producir esos alimentos, y el tema del medio ambiente. Entonces, estos 4 temas están muy relacionados unos con otros, porque si vamos a producir, bueno, si la población aumenta, necesitamos más alimentos, para producir más alimentos vamos a consumir más recursos, todo esto puede tener un efecto en el medio ambiente, todo está relacionado. Entonces vamos a ir viendo punto por punto, por ejemplo, empezando por los alimentos. El problema que nos planteamos es, ¿hay suficientes alimentos para toda la población? Entonces, si consideramos toda la producción de alimentos que hay hoy en día en el mundo, en todo el mundo, y la dividimos por el número de habitantes que hay hoy en día, el número de habitantes, bueno, lo dije, son 8.000 millones, la producción de alimentos, pues quizá no la sabéis, pero entonces, ¿a cuánto tocaríamos cada uno? O sea, si hacemos una división equitativa entre los alimentos que se producen y la población que hay,
a cuánto tocaríamos cada uno. Es una ecuación difícil de resolver si no sabéis los datos, ¿no? Pero bueno, para que tengáis una idea, el consumo recomendado de alimentos por persona y día es 2.300 kilocalorías por persona y día. O sea, si este es el consumo recomendado, ¿qué pensáis en qué situación estamos ahora? ¿Cuál sería el consumo medio si lo dividiéramos entre todos? ¿Qué sería 1.000 kilocalorías por persona y día? A ver, los que piensen que 1.000, levanta la mano. ¿No? 2.000, 2.000, 3.000. Pues la respuesta es 3.000. O sea que el consumo medio de alimentos por persona y día está cubierto con la cantidad de alimentos que hay hoy en día. O sea que ese no es el problema. Y si vemos un poco el detalle de cómo ha ido evolucionando el consumo de alimentos en diferentes países, vemos la línea esa de nivel recomendado, que serían los 2.300. En Estados Unidos, pues bueno, llevan toda la historia por encima de ese nivel, hoy en día están 3.890, el problema que pueden tener es otro, el problema de obesidad, etcétera, ¿no? Pero no hay un problema. En España, pues desde los años 60, que estábamos ahí, estábamos en el límite, hoy en día estamos en 3.300, estamos bien. La China es impresionante. En los años 60 había las grandes hambrunas que había en la China, que nos hemos quedado un poco con el recuerdo de que en la China se pasaba hambre. Efectivamente, en la China se pasaba hambre en los años 60, pero desde los años 60 hasta ahora, pues están al mismo nivel que España. O sea, que ahí no hay problema. Pongo China como una referencia, pero por otro lado tenemos los países africanos, está por ejemplo Etiopía, que efectivamente también en los años 1990 habían las grandes hambres de Etiopía, que también se hicieron famosas. Ha ido mejorando la situación, pero sigue estando por debajo del umbral de alimentación recomendable. O sea que hay todavía países en África que no han alcanzado este nivel. De todas maneras, estos son niveles medios de un país, pero dentro de un país puede haber gente que consume mucho más de lo que es recomendado y hay gente que no. O sea que no es la cifra que hay que fijarse, es en el porcentaje de población que está desnutrida dentro de cada país. Entonces, como podéis ver en este mapa, la zona donde está concentrada toda la población que está desnutrida es principalmente en el África subsahariana. Ahí veis en color rojo y burdeos, pues hasta un 35% de la población que está en situación de desnutrición. En conjunto, pues son más de 700 millones de personas, o sea que decimos, no hay hambre en el mundo porque, por eso, bueno, hay 700 millones de personas que sí que pasan hambre. Lo que pasa es que, bueno, que están muy concentradas en África del Sur y bueno, Paraguay y la India, algún otro país, ¿no? Pero básicamente en África subsahariana. Entonces pasamos al segundo término, que era la población. Aquí podéis ver cómo ha ido evolucionando la población del mundo desde los años 1800. Al principio del siglo XX eran 1.700 millones de personas y desde el siglo XX el crecimiento ha sido exponencial prácticamente y en el 2020 llegamos a los 8.000 millones de personas. Y sigue creciendo. Entonces, como digo, estamos ya en los 8.000 millones de personas y una preocupación que tiene todo el mundo es si esto no es una explosión demográfica. Si estamos en un crecimiento exponencial, esto va a seguir y cómo vamos a conseguir dar de comer a toda esta gente.
Sin embargo, bueno, aquí vemos un artículo del National Geographic de hace un año, de marzo del 2024, que nos dice que pronto el planeta empezará a vaciarse y que esto es un problema y que debemos de prepararnos para ello. O sea, que la población no va a seguir creciendo exponencialmente, sino que la población va a disminuir y que una reducción de la población plantea una serie de problemas. Bueno, esto lo dice National Geographic y, como decía antes, pues yo no me fío mucho de las noticias que se publican por ahí, porque muchas veces, bueno, National Geographic es más serio a lo mejor que El Mundo, pero también. Entonces me fui a buscar los datos y efectivamente, si vemos aquí el crecimiento de la población en los dos países más poblados, que son la India y China, vemos que en China en el año 2020 la población llegó al máximo y está decreciendo. Y de hecho, para el año 2100 se espera que sea casi la mitad de lo que es ahora. Esto es un problema que en China les tiene muy preocupados y han pasado, pero casi de la noche a la mañana, de una política de reducción de la natalidad, que no se podía tener más que 2 hijos, que no se favorecía que se tuvieran niñas, etcétera, a una política de promoción de la natalidad. O sea, ahora en la China están preocupados porque no tienen gente joven para trabajar en las empresas, ven que van a tener que pagar un montón de pensiones, etcétera. O sea que en China han cambiado totalmente la política. En la India la población sigue creciendo, pero también llegará un momento en que empezará a reducirse. O sea que se ha cambiado totalmente la situación. En España, bueno, también de acuerdo con una noticia de un periódico, del Economista, la población en el 2100 será la mitad de la que tenemos ahora, lo cual también sería un problema. Pero bueno, una vez más, yo tengo el vicio ese de ir a buscar la referencia hasta qué punto lo que dicen los periódicos es cierto. Y bueno, en los datos se ve que efectivamente a partir de ya, bueno, de hecho ya estamos bajando, la población de España se va a reducir, no se va a reducir a la mitad, pero si en el año 2020 éramos ahora, somos 48 millones, en el año 2100 vamos a ser 33 millones. 33 millones era la población prácticamente en los años 60, y que España era muy diferente. Entonces la cantidad de consumidores, la cantidad de productores es muy diferente. O sea que la economía va a cambiar totalmente y va a cambiar muchas cosas. Y no solo que va a haber menos personas, sino que si nos fijamos en la pirámide demográfica del año 2100, bueno, esto no es una pirámide realmente, es otra figura, ¿no? En la cual vemos que el número de trabajadores en el año 2100 va a ser equivalente al número de pensionistas. Entonces, bueno, ¿quién va a pagar las pensiones del año 2100? Digamos, no es mi problema, porque no voy a estar ahí, pero que es un problema que hay que abordar. O sea, que realmente el problema no es el que inicialmente se planteaba, sino que es otro. Y llegamos al tema de los recursos. En agricultura, bueno, igual que en jardinería, hay 2 recursos básicos que son el suelo y el agua, ¿no? Entonces estos 2 recursos son los que determinan lo que podemos producir. El agua, bueno, suele ser un problema. Este año, el mes de marzo, no está siendo un problema, pero lo habitual es que sea un problema. Y el agua, a nivel mundial, el 70% del agua disponible se utiliza en agricultura para regar cultivos. Eso es a nivel mundial. En España no tengo la cifra, pero seguramente será como un 80%, es más, porque España es un país con mucho cultivo de regadío. O sea que el 80% del agua disponible no se utiliza en la industria ni para campos de golf, ni para consumo urbano, sino se utiliza en la agricultura.
Pero al mismo tiempo nos podemos ver que en los países estos del África subsahariana hay 2.000 millones de personas que no tienen ni siquiera agua potable. O sea que son dos realidades muy contrastantes. Aquí el agua se utiliza para agricultura y en otras zonas pues ni siquiera hay agua para beber. Entonces, bueno, el agua no solo es un problema, sino que hay soluciones para este problema. Hoy en día se desperdicia mucha agua en el riego de los cultivos, pero hay tecnologías que permiten evitar eso. Entre ellas, por ejemplo, he puesto aquí, pues hoy en día es posible, utilizando los famosos drones, en volar por encima de los campos de cultivo, obtener unas imágenes como las que se pueden ver aquí, en las cuales se ven los diferentes niveles de humedad que hay disponible en el suelo para los cultivos, y entonces con la información que tienen estos mapas, por diferentes técnicas, por algoritmos de inteligencia, la famosa inteligencia artificial, se puede saber qué cantidad de agua hay que aportar en cada una de las zonas del campo. Y luego, utilizando los sistemas que ya hay disponibles de riego, de pivot, que pueden ir aplicando en cada zona del campo la cantidad de agua que realmente es necesaria, pues se pueden reducir pues un 70% a lo mejor la cantidad de agua que se aporta al campo para mantener los cultivos. O sea que se puede mejorar sustancialmente la eficiencia del uso del agua. El otro recurso es el suelo. El suelo, bueno, pues como todos sabéis, una práctica habitual antes de plantar ningún cultivo es dar las labores del terreno, que se supone que dejan la tierra más mullida, mejor preparada para la siembra, y esto es una práctica que los agricultores la tienen totalmente asimilada. De hecho, bueno, la palabra agricultor es equivalente a labrador, porque se supone que el agricultor lo que hace es labrar el suelo. Y si vais por el campo, pues veis que el campo está siempre lleno de agricultores labrando el suelo. O sea, es la práctica más generalizada. Sin embargo, con este suelo tan mullido, pues luego cuando llegan las lluvias del otoño o las lluvias de la primavera, pues este suelo tan suelto fácilmente es arrastrado por la lluvia del agua, se producen estas grietas, estas cárcavas, y todo este suelo más fértil, que a nivel español, solo de España, pues es un total de 540 millones de toneladas de suelo al año, que es mucho suelo, sobre todo suelo fértil, y ese suelo pues acaba en el mar al final, que no aporta nada al mar y sí que aporta muchas veces problemas de contaminación. Y al mismo tiempo, en la zona alta, en donde se produjo la erosión, pues el suelo cada vez es menos fértil. Entonces, el dilema existencial que se le plantea al agricultor es labrar o no labrar. Y en este caso, pues la ciencia también aporta nuevas tecnologías, que por ejemplo está la siembra directa, que son sistemas que sin necesidad de labrar los rastrojos, se deja el rastrojo en pie, con lo cual se controla la erosión porque evita que el suelo se labre, se puede sembrar el cultivo utilizando equipos especiales, unas máquinas especiales y unos sistemas especiales, y el cultivo nace en medio de ese rastrojo igual que hubiera nacido en un suelo labrado, y al final produce unos rendimientos iguales, equivalentes a los que produce convencionalmente, evitando la erosión. O sea que este problema es posible solucionarlo mediante tecnología. Dentro del medio ambiente, otro problema que se citó antes es el de la biodiversidad. No sé cuántos de vosotros habéis oído hablar o conocéis las avutardas. ¿Alguno? No sé si sabéis que la avutarda es el ave más grande, de mayor peso que hay en el mundo, ¿no? O sea, hay aves de mayor peso, como puede ser el avestruz o el ñandú, pero no pueden volar.
de las aves que pueden volar, la mayor es la butarda. Y la butarda es un pájaro que está en peligro de extinción y no sé si sabéis dónde lo podéis encontrar. No sé si. En España es el país donde hay mayores poblaciones de abutarda y en particular en la Comunidad de Madrid hay poblaciones de abutarda, en la zona alta, cerca de la Alcarria, en la zona de Daganzo, Cobeña, en la zona esa hay una zona de protección de aves en donde hay poblaciones de abutarda. O sea, que en Madrid tenemos poblaciones de un ave, no un ave cualquiera, sino el ave de mayor peso del mundo y está en peligro de extinción. O sea, que no estamos hablando de que la biodiversidad que se está extinguiendo una plantita que nadie conoce, se está extinguiendo un ave que es muy emblemática y que la tenemos en Madrid. Aquí tenéis una imagen de diferentes especies de aves típicas de campos de cultivo, que eran típicas de campo de cultivo, entre ellas la butarda y muchas otras especies, además de la perdiz y de la codorniz que todo el mundo conoce, pues hay muchas especies de aves que eran frecuentes en campos de cultivo y en los últimos años la agricultura intensiva pues está provocando una reducción en todas estas especies de pájaros. O sea que aquí tenemos un problema, pero también tenemos soluciones. Por ejemplo, ahora recientemente ha salido un plan por el cual las granjas fotovoltaicas, que están cada vez más extendidas y todo el mundo las critica, pues por ejemplo se va a pedir o se va a exigir a estas fotovoltaicas que compensen a los agricultores de cereal en las zonas de protección de aves, porque para proteger a estas aves, en particular las abutardas, hay que cambiar las prácticas agrícolas, hay que retrasar la cosecha del cereal, porque por ejemplo la abutarda nidifica cuando van a cosechar el cereal, y entonces entran las cosechadoras y destruyen los nidos de abutarda. Entonces, si al agricultor le dices que coseche más tarde, al agricultor eso le causa un perjuicio. Entonces hay que pagarle al agricultor porque retrase la cosecha del cereal. y eso pues que lo paguen las fotovoltaicas, que tienen unos beneficios. O sea que hay medidas no solo científicas, sino también de políticas. Y finalmente llegamos al problema del cambio climático, que ya todo el mundo lo conoce, cómo a lo largo de todos estos años las temperaturas del planeta han ido creciendo. En el año 2024, el año pasado, pues se batieron los récords, ha sido el año con unas temperaturas más altas en todos los récords que tenemos. Se han superado el 1,5% de incremento sobre la población, sobre la temperatura base, que se consideraba uno de los puntos de alarma, se ha superado el año pasado. O sea que realmente con este tipo de gráfica pues es difícil debatir si hay cambio climático o no. O sea, el cambio climático está aquí y precisamente, como bueno, esto es una noticia después de la Dana, el Mediterráneo en la zona cero del cambio climático. En España nos va a afectar de una manera muy particular porque el Mediterráneo, con los incrementos de temperaturas, se va a recalentar y se van a producir otra vez eventos del tipo de la Dana. ¿Y qué tiene que ver la agricultura con todo esto? Pues mucho, porque bueno, el cambio climático está producido por los gases de efecto invernadero, y los gases de efecto invernadero, bueno, sí, los causantes principales son el transporte, la industria, pero la agricultura está en tercer lugar. O sea, la agricultura produce muchos gases de efecto invernadero, aunque todos lo veamos, la agricultura es una actividad muy verde, pero bueno, produce gases de efecto invernadero. La cantidad de efectos de gases que produce se ha reducido desde el año 2005 hasta la actualidad, se ha reducido un 20%, o sea que vamos bien,
pero sigue produciendo muchos gases. ¿Y qué gases de efecto invernadero produce la agricultura? Pues 3 tipos de gases. Por un lado, la ganadería. Sabéis que el ganado, los rumiantes en la digestión anaeróbica pues producen metano en su digestión, y entonces ahí hay una producción de metano que no es tan importante en cantidad como la de CO2, pero el metano es mucho más nocivo, digamos, que el CO2, tiene más efecto de cara al cambio climático. Luego, las prácticas de laboreo, además de causar problemas de erosión, además la materia orgánica que hay en el suelo pues, se descompone, y los microorganismos del suelo, con el carbono que hay, lo transforman en CO2. O sea que el laboreo favorece la producción de CO2. Y la aplicación de fertilizantes, que son principalmente nitrógeno, pues también el nitrógeno hay una parte que la aprovecha el cultivo, un 20%, el otro 80% se queda en el suelo, y los microorganismos pues producen N2O, y que también es otro gas de efecto invernadero. O sea que la agricultura está produciendo una cantidad importante de gases de efecto invernadero. ¿Qué efecto van a tener los cambios climáticos en el mundo? Pues podéis ver en la zona que está en países rojo o naranja, en todas esas zonas la producción agraria se va a reducir hasta un 25%, porque la subida de temperaturas en los países de África, por ejemplo, pues si hoy en día la temperatura en el verano pues son 38 grados, pues que suba 2 grados son 40 grados, con lo cual los cultivos ya con esas temperaturas prácticamente no pueden funcionar. Entonces, de la raya esa que pasa por España y hacia el sur de esa raya, pues los rendimientos de los cultivos para el año 2080 se van a reducir pues desde un 5 a un 25%. En cambio, en el norte de Europa, en los países escandinavos, pues una subida de 2 grados de temperatura, ellos felices. En zonas donde no se podía prácticamente cultivar nada, en Dinamarca ahora, por ejemplo, están cultivando maíz, que era un cultivo que se sembraba más en España, Francia, pues ya luego ha subido a Alemania y ahora están sembrándolo en Dinamarca. O sea que en los países del norte de Europa, en Canadá, en todo el norte, pues una subida de temperaturas, como es lógico, pues les beneficia la producción agrícola. Pero en el sur, en toda la zona sur, principalmente África, pero también en América, una subida de 2 grados de temperatura tiene un efecto muy importante en la producción agraria. Y el problema es que en la zona donde más va a golpear es en el sur de África, que ya habíamos visto antes, es la zona que más problemas tiene de alimentación. O sea que si están mal ahora, pues van a estar peor. En el norte de Europa pues no tenían problema y van a seguir sin problema. Y bueno, estas son noticias, pues por ejemplo, de cómo está la situación hoy en día, que están en el sur de África con sequías que están destruyendo todos los cultivos por falta de agua. Pero bueno, la parte positiva es que hay soluciones. Por ejemplo, en Kenia han desarrollado unas variedades de unos híbridos de maíz que son más tolerantes a la sequía, y que entonces pues en este tipo de situaciones pues pueden acabar su ciclo. Entonces, mediante la edición genética es posible obtener cultivos que se adapten a estas condiciones. La manipulación genética es una herramienta poderosísima, lo que pasa es que es una herramienta también muy controvertida. Entonces todos habréis oído también hablar, los cultivos transgénicos, etcétera. Es una herramienta que no se utiliza a lo mejor lo que se podría utilizar por problemas de este tipo. Pero la semana pasada encontré esta noticia de que en la Unión Europea, en otros países del mundo se está utilizando los cultivos transgénicos, en la Unión Europea están prácticamente prohibidos, ¿no? Entonces, recientemente se ha llegado a un acuerdo en el cual se va a avanzar en el proceso de regulación de plantas
editadas genéticamente. O sea, que en esta línea se está avanzando. Y ahora os voy a presentar en relación con el tema del cambio climático, entre las soluciones. Esto es una encuesta que se hizo hace pocos años por el periódico El Guardian sobre cómo veían la gente en 10 países, aquí dice 7, fue una encuesta en 10 países de Europa sobre qué se puede hacer con todos estos problemas. Y la gran mayoría de los encuestados declaraba que el cambio climático es su mayor preocupación, pero la mayoría afirmaba que ellos ya se comportaban correctamente, que no necesitaban cambiar sus hábitos de consumo, que la culpa es de otros, es de las empresas, de las grandes empresas, de los gobiernos, etcétera, ¿no? No es la culpa de las personas. Entonces, bueno, pues la culpa es de los gobiernos, que lo solucionen los gobiernos, ¿no? Y los gobiernos pues lo solucionan en la cumbre del clima. Todos los años tenemos una cumbre del clima. Aquí está la del año pasado, la antepasado, de Dubái, en el cual, pues bueno, en un país productor de petróleo se reúnen y al final pues no se llegan a acuerdos realmente que permitan avanzar en este sentido. O sea que los gobiernos van avanzando, pero muy lentamente. Entonces ya la última opción es qué podemos hacer nosotros. ¿Tú qué puedes hacer en relación con este problema? Y una de las formas de contribuir es modificar nuestros hábitos de consumo. Está probado también, y es lógico, que consumir productos vegetales produce menos gases de efecto invernadero que consumir productos animales. Consumir un filete de vaca produce muchos más gases que consumir una ración de cocido madrileño. Entonces, en ese sentido, pues desde el punto de vista de contribuir a solucionar el problema del cambio climático, pues la dieta ideal es más o menos la misma que la dieta que ya estaba propuesta, me parece que se llama la dieta Oxford, que es para mejorar nuestra salud, que decía un 25% de legumbres, otro 25% de pan y pasta, casi un 50% de verduras y fruta y una cantidad pequeña de carne y pescado, principalmente carne de pollo o pescado, ¿no? Entonces, lo que ya estaba propuesto, que es lo óptimo para nuestra salud, pues coincide con lo que es deseable para el planeta. Y para concluir, os voy a presentar a esta chica, Anna Ritchie, no sé si la conocéis alguno. Esta es una escocesa de Edimburgo, que viene de una familia ecologista de toda la vida. Ella estuvo metida en grupos ecologistas y muy activa, y claro, como cuenta ella, poco a poco, claro, solo tenía noticias de todo lo negativo que hay en relación al tema del medio ambiente, porque entonces iba como en un bucle, cada vez la noticia que decía es todo lo que está ocurriendo, entonces estaba en una situación que ella cuenta una anécdota, que una vez fue a un supermercado y no se iba con su bolsa de material reciclable, y al salir con la compra le dieron una bolsa de plástico. Dice que le entró un sentimiento de angustia, se encontraba mal físicamente por tener que utilizar una bolsa de plástico, porque tenía ya toda una animadversión contra todo esto, y luego pues estudió medio ambiente, se doctoró en medio ambiente en la Universidad de Edimburgo, y empezó a conocer a fondo todos estos problemas. Y entonces, con toda esta información, bueno, ahora es investigadora en la Universidad de Oxford, dedicada a temas de datos, a datos climáticos. Y ha escrito un libro que se llama El mundo no se acaba, en el cual pues cuenta un poco los problemas y cuenta también las soluciones y cómo estamos realmente en base a datos, ¿no? Y un poco la conclusión que yo saco
es que ella, que es una chica joven, no sé, tiene 30 y tantos años, dice que pueden ser la primera generación en ser sostenibles. O sea, que quitando todas las preocupaciones estas de los problemas que hay, pero están mejorando y es posible que esta generación sea la primera generación que ha habido en el mundo, porque las generaciones pasadas ella hace un análisis de cómo era el tema antiguamente, ¿no? Y antiguamente se quemaban muchos combustibles fósiles, se hacían también muchas barbaridades. Entonces, que hoy en día existe la posibilidad de que la nueva generación sea la primera generación en la historia de la humanidad en ser sostenible, ¿no? Entonces, bueno, es un libro un poco extenso, pero los que tengáis mucho interés en este tema y tengáis tiempo, pues yo os lo recomendaría leer, porque me parece que es un libro bien fundamentado y con una visión positiva del problema. Y los que no tengáis tiempo para leer este libro, pues hay un artículo que se puede encontrar en internet que dice Why are we so gloomy, que también saca toda la idea que tiene. Hay una estadística que se hizo con 10.000 jóvenes entre 20 y 30 años en todo el mundo, en el cual la visión que tenían estos jóvenes del futuro del mundo, y era terrorífica. O sea, me parece que era un 40% de los jóvenes que no querían tener hijos porque no querían delegarles este mundo. O sea, había una visión muy negativa y luego va un poco, son 3 páginas me parece, va explicando cómo el mundo de hoy en muchos sentidos es mejor que el mundo de ayer, ¿no? O sea, que no nos quedemos con esa concepción que hay catastrofista, sino que hay cosas que están mal, que hay que resolver, y hay cosas que están bien. Entonces, un poco con esto os dejo ya os he estado abrumando con datos, y ahora os toca, bueno, si hay preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Vuestro turno, con las dudas, comentarios. Voy a empezar yo mientras se animan. Me llama la atención, no porque no supiera nada al respecto, pues me llama la atención la erosión del suelo, ¿no? con el labrado. Y me llama la atención sobre todo porque uno tiene un poco la idea que a lo largo de los siglos los agricultores estaban en contacto con la tierra, la conocían el tiempo, y cómo, o sea, ¿por qué desperdiciaban tanto suelo? Porque eso les hacía desperdiciar suelo, ¿no? O sea, ese saber popular que se dice muchas veces no ha funcionado con la agricultura, lo estaban destruyendo poco a poco el suelo cultivable. ¿Hay alguna idea de por qué no aprendieron? Porque claro, su campo en una lluvia, que también habría lluvias fuertes, se les iría y tendrían que moverse. A lo mejor porque había mucho suelo, no sé. Yo te diría porque no les quedaba otra, porque no tenían las herramientas para sembrar de otra forma. Entonces, estas prácticas que se pueden utilizar hoy en día, es posible utilizarlos porque hay una maquinaria que no había antes. Hay, por ejemplo, una de las razones de labrar el suelo es para destruir las malas hierbas. O sea, el eliminar todas las malas hierbas, las labores del terreno son muy importantes. Y entonces, en aquella época no había herbicidas. Hoy en día hay herbicidas, hay máquinas, hay sistemas tecnológicos. Entonces, la tecnología ha cambiado, que antes no sé. O sea, el saber tradicional, el saber del agricultor, no necesariamente es lo mejor que hay. Hay cosas que son aprovechables, pero hay cosas que los nuevos conocimientos hacen que se puedan modificar. Entonces, el tema del suelo, pues efectivamente el agricultor veía que se le iba al suelo, pero no podía hacer nada al respecto, y el agricultor estaba acostumbrado a que la naturaleza le tenía sorprendido siempre con las lluvias, entonces estaba acostumbrado a que la naturaleza le mareara.
pero hoy en día ya se pueden hacer. Bueno, muchas gracias, lo primero. Me quedo con la sensación de que, más que un problema de recursos y de medio ambiente, al final es un problema de distribución, una vez más. No tanto es un problema de cuánto tenemos, sino de cómo nos lo repartimos. Sí, sin duda. O sea, a nivel mundial hay exceso de producción, hay producción de cultivo que se utiliza para producir energía, por ejemplo. Hay problemas tan serio casi como el problema de la falta de alimentos es los problemas causados por el abuso de alimentos. ¿Cómo se llama? Los problemas de exceso de alimentación, de obesidad, síndrome metabólico. entrando en el problema de la alimentación, está el problema de alimentación, de falta de alimentos y los problemas de obesidad, que no se restringen a la parte más rica del mundo, sino que en los países más subdesarrollados hay problemas de obesidad, pero problemas importantes. O sea, que es una falta de distribución dentro de los países, porque también dentro de los países, pues en Nigeria es un país que tiene un problema de alimentación y en Nigeria hay una riqueza enorme, hay petróleo y hay una riqueza enorme. O sea, que dentro de los mismos países hay problemas y luego a nivel global, entre el sur y el norte, sobre todo la zona que ya hemos estado viendo de la África subsahariana, hay un problema grande, o sea, es un problema de distribución, no de producción. O sea, la producción, como hemos visto al principio, la producción de alimentos en el mundo es suficiente, en el futuro es previsible que se incremente todavía más, y si la población disminuye, entonces, digamos, ya no hay problema. Si la población se disminuye a la mitad, con todos los alimentos que hay hoy en día, tendríamos casi el doble de alimento por persona, pero hay un problema de distribución, totalmente. Bueno, que gracias por la charla y yo quería preguntarte sobre el tema de los insectos, si es posible obtener proteínas y nutrientes de los insectos. Sí que es posible y bueno, hay zonas del mundo donde se utilizan los insectos habitualmente. Creo que ahora el día 20, mañana, empieza una feria de la ciencia en IFEMA y dentro del pabellón del CSIC, yo hago propaganda, aprovecho para hacer propaganda, hay uno de los temas, es la alimentación con insectos. O sea, si tienes un interés particular en este tema, en IFEMA hay un stand en el cual se habla de la alimentación con insectos. Se puede producir, y es muy eficiente la producción de alimentos con insectos, pero ¿qué quieres que te diga? A mí me cuesta. Me costaría el utilizar. Sobre todo, creo que hay otros medios. O sea, que no hace falta recurrir a los insectos, que podemos utilizar una alimentación variada con carne y con verdura y con legumbres sin necesidad de utilizar insectos. Bueno, pues voy a poner el punto ahí en discusión. Muchas gracias por la charla y demás, pero uniendo a esto de los insectos y lo que has comentado en datos, yo creo que ahora mismo hay un exceso de producción, lo que hemos dicho, que está mal repartido, ¿no? Lo que es al final siempre, ¿no? En China eran hambrunas y ahora se tira comida, además está bien visto, en los restaurantes de Shanghái todo el mundo tira comida. Yo lo que voy también, yo creo que estamos en un punto, incluso esas grandes hambrunas de África, no sé los datos de ahora mismo, yo acabo de leer un libro que está recién editado, que es África no es un país. Parece ser que el tema de las hambrunas, gracias precisamente a los transgénicos que los ecologistas han puesto siempre como mucho énfasis en que a lo mejor los transgénicos fueron muy criticados a través también de los científicos, de biólogos y demás, porque había que dar una solución también para
para que el planeta no tuviese hambrunas, ¿no? Y tener suficientes alimentos. Pero yo la voy, como estás diciendo, en África hay obesidad, en Estados Unidos hay obesidad, y en otros países a lo mejor no hay obesidad, pero ¿qué calidad? ¿Qué estamos comiendo ahora mismo? ¿Cómo nos alimentamos realmente? Y si esos alimentos son saludables y hay capacidad para que toda esta población, porque yo considero que la Tierra va a sobrevivir, los que no sobrevivimos somos nosotros, la Tierra se va a adaptar, y yo creo que a mí este nivel de población me parece que no lo podemos soportar nosotros, la Tierra lo soportará, nosotros no lo vamos a soportar. No lo sé. Si hay solución para eso, o es verdad que vamos a decrecer. Vamos a decrecer porque ya no va a haber tanto trabajo, las poblaciones, bueno, India sigue creciendo, China ya no crece, pero también ¿qué niveles de alimentación tenemos ahora mismo? Porque hay unos problemas sanitarios, yo creo que ahora mismo que influyen muchísimo, no tengo los datos, pero la alimentación en muchísimas enfermedades que estamos viendo, y enfermedades también de estas que se llaman raras o por problemas también. Yo creo que la alimentación es una cosa que está ahí muy importante, no lo sé. Sí, bueno, la alimentación, digamos, hay diferentes criterios para medir la alimentación. Aquí en Europa somos muy exigentes con la alimentación, somos la zona del mundo en donde existen unos límites y unos indicadores más exigentes. Entonces, pues el problema que hay ahora es que a lo mejor vienen que los agricultores se quejan, y es uno de los temas en la agricultura, que se importan productos de otras zonas del mundo que no tienen los mismos niveles de exigencia que tienen europeos. En Europa tenemos unos niveles de exigencia en relación a la alimentación muy altos. En otros países, como es lógico, no aspiran a tener ese nivel de calidad y de falta de contaminantes, pero lo que quieren es comer, ¿no? Entonces, bueno, en cada país hay que ponerse en su situación. Entonces, cuando no tienes para comer, no te preocupa el que haya un riesgo de que tenga cualquier pesticida, ¿no? Entonces, es otro problema. A nivel del mundo, en cuanto a cantidad, ya lo he dicho, y calidad también se está mejorando. Y en relación con otros problemas que, bueno, pues tú citas el tema de enfermedades, etcétera, bueno, yo tampoco soy especialista, pero en cualquiera de estos artículos que sí que se utilizan, o simplemente yendo a la base de datos que he utilizado ahí, que está en internet y cualquiera puede utilizar, World on Data, y ahí puedes ir viendo cómo ha evolucionado o cómo está evolucionando la cantidad de enfermedades en los últimos 20 años, y cuando ves las estadísticas con los datos así concretos, las estadísticas son optimistas. O sea, que las estadísticas casi en cualquier parámetro que midas, de nivel de educación, sanidad, Producto Interior Bruto, cualquier parámetro que introduzcas ha ido mejorando. Entonces, bueno, ¿por qué no ser optimistas? Un punto que ha salido, que es el de la distribución, que tendría que ver pues, con la economía y la política. Una de las cosas que intentamos transmitir, lo que pasa es que como no es nuestro ámbito, no logramos traer a tantos, o no conocemos tantos ponentes, es la implicación de las ciencias sociales, porque la sociología, la educación tienen mucho que hacer. Por poner un ejemplo que a mí siempre me llamó la atención cuando nuestros hijos eran pequeños, es decir, tú a un niño le puedes mandar al colegio con una manzana o con un huesito de la galleta esa con una pasta que no sé lo que tendrá y muy poco cacao, que sería lo más bueno que podría tener. Entonces, eso hay que cambiarlo. Claramente hay que cambiarlo. Es decir, no solo producir suficientes alimentos, sino no presionar, no publicitar la comida rápida, la comida basura, sino la comida sana.
Sí, yo te quería preguntar, Sí. yo te quería preguntar por el tema de la distribución y el transporte. Has comentado que es el mayor productor de efecto invernadero es el transporte, pero ¿por qué traemos kiwis de Nueva Zelanda, digamos? Es decir, ¿por qué movemos tanto los alimentos por el mundo? Supongo que porque sale barato hacerlo, ¿no? Y porque lo compramos nosotros. Pero ¿eso no sería un punto de actuación importante también para que la agricultura no estuviese causando tanto impacto sobre el calentamiento? Sí, exactamente cuánto es lo que supone el transporte marítimo de productos agrícolas, del kiwi o del maíz. El maíz que se utiliza en España pues viene de Argentina, de Brasil, ¿no? O sea que sí, que los alimentos se transportan por barco. Ahí no puedo utilizar unos datos concretos. La idea que tengo es que el transporte marítimo no supone una cantidad muy importante de cara al consumo de energía global. No es uno de los factores principales. Puede ser mucho más importante, por ejemplo, el transporte aéreo. Entre otras cosas, el transporte aéreo que utilizamos todos nosotros. O sea, hoy en día pues existe pues, el hábito ya de viajar en avión y lo damos es un hecho que tenemos derecho a recorrer el mundo en avión. Y el transporte aéreo sí tiene un impacto mucho más grande que el transporte marítimo de mercancía. O sea que no sería... Y luego está el transporte por carretera, los coches, etcétera, ¿no? Pero no sé las estadísticas de qué porcentaje de los gases de efecto invernadero produce cada uno de ellos. Hola, una pregunta, a ver, respecto al consumo de carne, ¿no? Al final el Amazonas se está deforestando para cultivar soja, para dárselo a las vacas. Entonces, claro, podemos concienciar mucho a la gente de consumir menos carne, pero ¿cuál sería la medida? O sea, si por ejemplo no pudieras tomar 3 medidas ahora para una COP o a nivel nacional, sería poner impuestos por medio ambiente a los alimentos que más impacto tienen, porque al final la voluntad de unos pocos no vale. ¿Cuál es la solución? No nos hablan de los insectos, pero ¿cuál es la solución? Porque es todo como a quien le apetezca, toma medidas, pero esto no vale solo de unos pocos. ¿Cuáles son las medidas? Porque tampoco podemos, o habría que obligar, está claro que obligar no, porque ya tocas la libertad individual de cada uno, pero ¿qué medidas reales se pueden hacer? Bueno, hay una medida que es la concienciación social y que tiene mucho efecto. Hoy en día, tú eres joven, un porcentaje importante de la juventud son vegetarianos o veganos. O sea que sin que nadie les obligue, por tema pues, de concienciación social, existe ya un cambio en los comportamientos de la población. No se puede obligar, obviamente, se pueden poner medidas políticas de incrementar, se pueden, muchas veces resultan, aquí se ha tratado de hacer, y bueno, como siempre, por un lado te encuentras con los sectores afectados. O sea, cuando tú dices de que hay que reducir el consumo de petróleo, los productores de petróleo se rebelan porque les estás afectando el bolsillo. Si dices que hay que reducir el consumo de carne y quieres tomar medidas políticas para reducir el consumo de carne, los ganaderos se rebelan porque les estás afectando su bolsillo, están manejando su negocio. O sea, son temas... O sea, yo no voy a proponer una medida, pues no quiero... Que les pueden compensar los que ganan mucho, ¿no? Como lo que has puesto el ejemplo de las agutardas. Sí, pero eso es más complicado de hacer. O sea, yo no me atrevería a proponer una medida para que se consuma menos carne, excepto, pues eso, pues un poco lo que voy haciendo, dando charlas diciendo que hay que consumir menos carne, ¿no? Profes, también tenéis... No, los alumnos, lo que pasa es que con
los chicos jóvenes muchas veces se van a los extremos. O sea, cuando yo suelo dar charlas de estas en institutos y los hay veganos que dicen que, bueno, que claro que la solución es no consumir carne, y los mismos profesores les tienen que explicar que, bueno, que algo de carne que es bueno, que la salud necesita también, que hay vitaminas que no. Entonces tampoco hay que irse a la otra, la ley del péndulo, ¿no? De irse al otro lado y aborrecer la carne.